Bueno, la siguiente presentación es sobre nitratos y nitritos en agua potable y es un resumen del documento de antecedentes de desarrollo para el desarrollo de directrices de la OMS para la calidad de agua potable. Uno de los principales objetivos de la Organización Mundial de la Salud y sus Estados miembros es que todas las personas, independientemente de su etapa de desarrollo y de sus conocimientos y de sus condiciones sociales y económicas, tengan derecho a tener acceso a un suministro adecuado de agua potable. Una función importante de la OMS para lograr tales objetivos es la responsabilidad de proponer reglamentos y hacer recomendaciones con respecto a asuntos de salud internacional. El primer documento de la OMS que trata específicamente de la calidad del agua potable pública se publicó en 1958 como normas internacionales para el agua potable. Entre 1984 y 1985 se publicó la primera edición de las directrices de la OMS para la calidad de agua potable en tres volúmenes. El volumen 1 fueron las recomendaciones, volumen 2 criterios de salud y otras informaciones, y el volumen 3 vigilancia y control de suministros de comunitarios. En 1998 se publicó una edición referente a sustancias químicas y en 2002 se publicó un apéndice sobre aspectos microbiológicos que revisaban microorganismos seleccionados. Niveles de ambiente y exposición humana. En el aire se ha informado concentraciones de nitrato atmosféricos que oscilan entre los 0,1 y los 0,4 microgramos por metro cúbico. El nitrato se utiliza en fertilizantes inorgánicos, también como agente oxidante y en la producción de explosivos. El nitrato de potasio purificado se utiliza para hacer vidrio. El nitrato de sodio se utiliza como conservante de alimentos, especialmente de embutidos. Y además, el nitrato y el nitrito también son formados de forma endógena en mamíferos, incluidos los seres humanos. En el aire, los compuestos del nitrógeno se forman en el aire por descargas de los procesos industriales, vehículos de automotor y agricultura intensiva. El nitrato está presente en el aire principalmente como ácido nítrico y aerosoles inorgánicos, así como las radicales de nitrato y gases orgánicos. Estos se eliminan mediante deposición húmeda o seca. En el agua, la concentración de nitrito en aguas superficiales es normalmente baja, de 0 a 18 miligramos sobre litro, pero puede alcanzar niveles altos como resultado de la escorrentía agrícola, escorrentía de basureros o contaminación con desechos humanos o animales. El nitrato puede llegar tanto a aguas superficiales como a aguas subterráneas como consecuencia de la agricultura, incluida la aplicación excesiva de fertilizantes inorgánicos y abonos, de tratamiento de aguas residuales y de la oxidación de residuos nitrogenados productos de las excretas humanas y animales. El nitrito también puede ser formado químicamente en las tuberías de distribución por la bacteria Nitrosomas durante el estancamiento del agua potable con contenido de nitratos y pobre en oxígeno, en tuberías de acero galvanizado. En los alimentos, las verduras y los embutidos son en general las principales fuentes de nitratos y nitritos en la dieta, pero pueden estar presentes pequeñas cantidades en el pescado y los productos lácteos. Las hortalizas como la remolacha, la lechuga, el rábano y la espinaca suelen contener concentraciones de nitratos superiores a los 2.500 miligramos por kilo, especialmente cuando se cultivan en invernaderos. El contenido de nitrato puede verse afectado por el procesamiento de los alimentos, el uso de fertilizantes y las condiciones de crecimiento, especialmente la temperatura, el suelo y la intensidad de luz. En el suelo, el nitrato es absorbido por las plantas durante su crecimiento y se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos nitrogenados. En el suelo, los fertilizantes que contienen nitrógeno En el suelo, los fertilizantes que contienen nitrógeno inorgánico y desechos que contienen el nitrógeno se descomponen primero para dar amoníaco, que luego se oxida a nitrito y a nitrato, y el exceso de nitrato se mueve fácilmente con las aguas subterráneas. La presencia de los niveles freáticos altos o bajos, la cantidad de agua lluvia, la presencia de otros materiales orgánicos y otras propiedades físico-químicas también son importantes para determinar el destino de los nitratos y los nitritos en el suelo. Por último, en los seres humanos, el nitrato se secreta en la saliva y luego se convierte en nitrito por la microflora oral. Bueno, en complemento a la cinética y metabolismo en animales de laboratorio y humanos. La absorción de los nitritos y nitratos varía entre especies, siendo relativamente alta en humanos y ratas.
pero más baja en rumiantes. En ambos son absorbidos por el estómago y la parte superior del intestino. Se ha estimado que aproximadamente en los seres humanos el 25% de una dosis de nitrato ingerido se secreta en la saliva y que el 20% al 46% de el 25% se reduce a nitrito por microorganismos orales. En los perros grandes cantidades de nitrato son segregados en la saliva y la bilis, y en los no rumiantes, como los caballos y los cerdos, al convertir el nitrato a nitrito en el intestino, tienen menor absorción en nitritos. En los rumiantes, solo alrededor del 10 y el 20% de los nitritos y nitratos presentes en el rumen pasan a la sangre como nitrito, mientras que el resto de los nitritos y nitratos es metabolizado por los microorganismos a amoníaco. El amoníaco es utilizado por la microflora ruminal o se elimina con otros gases con la erectación y el resto es absorbido directamente en la sangre. Cuando altos niveles de nitrato son ingeridos, por ejemplo en agua contaminada, la conversión microbiana normal de nitrato a nitrito y la asimilación post-absorción puede saturarse, resultando un exceso de nitritos absorbidos y por consiguiente se forma metahemoglobina. En los efectos en el ser humano, los nitritos causan metahemoglobinemia como consecuencia de una excesiva exposición a nitratos. La metahemoglobinemia o síndrome del niño azul es el término utilizado para definir el exceso de esta. En la sangre de los niños menores de 4 meses, la metahemoglobina es una hemoglobina anómala que se transporta oxígeno, por lo que produce dos tipos de síntomas. 1. El cianosis y 2. La hipoxia tisular. El cianosis, color azulado, característico de piel y mucosas, de ahí el nombre de síndrome de bebé azul. Y la hipoxia tisular, síntomas debido a la falta de oxígeno en los tejidos, que provoca dificultad respiratoria, taquicardia, náuseas, vómitos y en casos graves convulsiones y coma. La metahemoglobinemia tiene su origen en la reducción o transformación de los nitratos a nitritos. Los nitritos, tanto si son ingeridos directamente como si se proceden de la reducción de los nitratos, son capaces en la sangre de transformar la hemoglobina en metahemoglobina. En condiciones normales existe un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y transformar la metahemoglobina en hemoglobina. Los nitritos se engloban en el grupo 2A del IARC como probablemente cancerígenos para el ser humano por la formación endógena de N-nitrosocompuestos. Muchas gracias. La metahemoglobinemia. La toxicidad del nitrato para los seres humanos se atribuye principalmente a su reducción a nitrito. El principal efecto biológico del nitrito en los seres humanos es su participación en la oxidación de el HB normal a MED-HB, que es incapaz de transportar oxígeno a los tejidos. Con HB nos referimos a hemoglobina y con MED-HB a metahemoglobina. La reducción del transporte de oxígeno se manifiesta clínicamente cuando las concentraciones de metahemoglobina alcanzan el 10% de las concentraciones normales de hemoglobina y más la afección denominada metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia es una enfermedad caracterizada por la presencia de un nivel anormalmente alto de la metahemoglobinemia en la sangre. Los signos y síntomas de la metahemoglobinemia incluyen dificultades para respirar, cianosis. La cianosis básicamente es la coloración azulada de piel, mucosas y lechos unguiales, usualmente debida a la presencia de o concentraciones iguales o mayores a 5 gramos sobre decilitro de hemoglobina sin oxígeno en los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel. También tiene otros síntomas como alteraciones del estado mental, dolor de cabeza, fatiga, dificultad para hacer ejercicio,
mareos, pérdidas de conocimiento y la sangre arterial con niveles de metahemoglobinemia elevados tiene un característico color marrón chocolate comparado con el color rojo brillante que tiene la sangre arterial normal. La metahemoglobinemia puede ser tratada con suplementos de oxígeno y azul de metileno en solución al 1% de 10 miligramos sobre mililitro, perdón, que se administra de 1 a 2 miligramos sobre kilogramo por vía intravenosa. El azul de metileno restaura el hierro de la hemoglobina a su estado transportador de oxígeno normal, o sea, reducido. Adultos y niños mayores de 3 meses. Se han notificado casos de metahemoglobinemia en adultos que consumen altas dosis de nitrato por accidente o como tratamiento médico. Se notificaron muertes después de ingestas únicas de 4 a 50 gramos de nitrato, muchas de las cuales ocurrieron en situaciones de riesgo especial. Se han informado intoxicaciones accidentales en humanos como resultado de la presencia de nitrito en los alimentos. Se estimó que la dosis letal oral para los seres humanos oscilaba entre 33 y 250 miligramos de nitrito por kilogramo de peso corporal, y las dosis más bajas se aplicaban a niños y ancianos. Otra fuente de información con respecto a la toxicidad del nitrito en los humanos es el uso del nitrito de sodio como medicamento para la vasodilatación o como antídoto para la intoxicación del cianuro. De hecho, adjunté acá un mapa conceptual, el cual explica perfectamente lo anteriormente dicho, que básicamente es que puede que se tenga una ingesta de nitrato, pero lo que hace daño en realidad es que esto después se degrada en nitrito y es lo que causa metahemoglobinemia, lo cual después también se puede volver a nitrosamidas y nitrosaminas, las cuales son cancerígenas. Carcinogenicidad. Primero hay que tener en cuenta qué es la carcinogenicidad. La carcinogenicidad es la capacidad que presenta un determinado agente de inducir neoplasmas malignos, es decir, cáncer, tanto en el hombre como en los animales. Estos agentes se conocen como cancerígenos y pueden ser sustancias de distinta naturaleza física, química o biológica. Se demostró que el nitrito reacciona con compuestos nitrosables en el estómago humano para formar compuestos N-nitroso. Se ha descubierto que muchos de estos compuestos N-nitrosos son cancerígenos en todas las especies animales analizadas, aunque algunos de los compuestos que se forman más fácilmente, como la N-nitrosoprolina, no son cancerígenos en los seres humanos. Los compuestos N-nitrosos cancerígenos en especies animales probablemente también sean cancerígenos en humanos.